Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Emprende y Marca. Este es un programa de entrevistas donde nuestros invitados están dispuestos a compartir contigo todo su conocimiento y toda su experiencia para que tú aprendas a emprender. Estamos transmitiendo en vivo desde Metanoia Radio TV para todo el mundo. Y bueno, el día de hoy tengo un invitadazo de lujo. Él es un ingeniero en mecatrónica por el IPN. Tiene 16 años de experiencia en multinacionales como Unilever, como Bosch, como Kimberly-Clark. Principalmente se desempeñó ahí como ingeniero de manufactura y líder de proyectos de ingeniería. Él es un apasionado de los negocios, de la ingeniería, de las matemáticas, del desarrollo personal. Tuvo oportunidad de planificar y liderar proyectos de ingeniería en Nevada, en Estados Unidos, para Unilever. Actualmente está dirigiendo su propia firma de ingeniería y de consultoría que se llama Eureka. Y precisamente hoy nos va a platicar de cómo llegó a formar esta consultoría y esta firma de ingeniería. Y pues él es nada menos ni nada más que Marco Cabrera. Así que bueno, ¡comenzamos! Hola Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Cristian, bien, muy bien, gracias, buenas noches. Qué súper presentación, ¿eh? Sí, bueno, pues ya la vamos practicando programa con programa. Perfecto, Es sí. un, es un gusto tenerte por acá. Es un placer que hayas aceptado la invitación de platicar un rato con nosotros en este espacio. Y pues bueno, les quiero dar la bienvenida al público. Les quiero pedir que hagan sus preguntas, cualquier comentario que tengan, por favor. Marco va a estar respondiendo a las preguntas con todo gusto. Les voy a compartir también los datos de contacto de Marco. Van a estar corriendo aquí abajo de la pantalla durante todo el programa. Él es Marco Cabrera, está su WhatsApp, está su correo electrónico y su perfil de LinkedIn. En LinkedIn lo pueden encontrar como Marco A. Cabrera. También van a estar mis datos de contacto, mi sitio web. A mí en las redes sociales, estoy en Facebook, en Instagram, acabo de estrenar TikTok. Me pueden encontrar como Identidad de Marca y en YouTube como Cristian Cázares. También están aquí las redes de Metanoia Radio TV, que es pues la casa que nos está brindando este espacio. Los pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter como Metanoia Radio TV. Y pues bueno, yo creo que vamos entrando en el tema, en materia. Lo primero sería que nos platicaras un poquito de lo que hace Eureka actualmente, Marco. Es una consultoría y es un servicio de ingeniería, pero específicamente, ¿qué hacen? Claro que sí, Cristian. Gracias por la invitación. Para mí es el honor haber sido invitado y estar aquí platicando con la gente. Ojalá pueda contestar algunas de sus dudas y si no las puedo contestar, pues puedo ampliarle sus dudas. Pero esperemos que sea lo primero. Sí, pues mira, te platico. Esta firma que se llama Eureka es una firma en la cual nos dedicamos, como bien dijiste, a servicios de ingeniería. Tenemos pensado un portafolio más o menos amplio, pero como siempre he recomendado, ahorita estamos empezando en pequeño, enfocándonos en un nicho muy específico y poco a poco vamos a ir creciendo. Ahorita lo que hacemos particularmente es proveemos lo que es un servicio que se llama fosfatado. Este servicio o este proceso es un proceso químico, es un recubrimiento metálico que se le hace a las piezas mecánicas que se utilizan en la industria de petróleo y gas, también en energía. Lo que nos diferencia de nuestra competencia es que nosotros hacemos el diseño totalmente personalizado de la operación que necesita el cliente. Es decir, por ejemplo, si el cliente A nos pide un tipo de operación, exactamente eso le hacemos y el cliente B nos pide, aunque siga queriendo fosfatizado,
quiere, por ejemplo, algo diferente, que se envíe a otro lugar, que se haga algún análisis adicional, que a lo mejor no está directamente relacionado al fosfatado, igualmente lo hacemos. Es decir, hacemos una operación diferente para cada cliente. Entonces, básicamente lo podemos conceptualizar como un servicio personalizado, diferente para cada cliente, sobre un tratamiento químico, es anticorrosivo, en partes mecánicas que se usan en la industria petrolera. Ok. Ese tema del fosfatado, ¿por qué no nos los explicas en español cristiano? Para que todos lo podamos entender. Tú tienes Claro. una pieza, la pasas por ahí, ¿y qué le pasa a esta pieza? Pues mira, haz de cuenta, imagínate que la pieza es un bombón, así que lo sumerges en chocolate. El chocolate sería una sustancia que lleva una sal de fosfato. Esos nombres técnicos no se preocupen. Haz de cuenta que es el bombón que metes en el chocolate, y ese chocolate lo que ayuda es a que no se oxide el bombón con el contacto con el aire. Es también parecido a como lo que se hace con los rines, ¿no? Cuando se meten en ese tratamiento que es para tenerlos así súper brillosos, Cuando se meten también. croman los rines, ¿no? Sí, exactamente, el cromado. Solo que el cromado, pues es para un tema estético, porque pues ya lo usamos nosotros como usuario final. Claro. Este servicio no tiene fines estéticos, tiene nada más el fin de que no se oxiden. Entonces, me imagino que más o menos el público tiene la idea, más o menos cómo es el cromado, que se mete así el rin, así cuando es de acero, en un baño vamos a decir metálico, y sale ya con ese recubierta, ¿no? Vamos a decir. Y de esa forma, pues ya se ve bien y ya no se oxida tan fácilmente. Lo mismo hace el fosfatizado, y se llama fosfatizado porque lleva fósforo la solución, ¿no? Entonces metes una pieza, que me entregan, vamos a decir, un engrane, o una flecha, ¿no? Cualquier cosa. Le damos un baño y sale ya con un recubrimiento, y como estas piezas se utilizan en la industria petrolera, a veces van a parar, por ejemplo, en la costa, en plataformas petroleras, donde el ambiente es muy húmedo y hay mucha sal. Lo que es el oxígeno, la humedad y la sal hace que así se oxiden las cosas, ¿no? Entonces, claro, durarían poquísimo todas esas piezas. Entonces, lo que nosotros hacemos es darle ese baño, y ya con ese baño ya duran muchísimo más tiempo trabajando estas piezas sin que se oxiden tan rápidamente. Claro, es un trabajo, una labor súper importante, ¿no? Porque a las empresas les ha de ahorrar muchísimo dinero, porque si no, imagínate, estarían cambiando las piezas cada mes, ¿no? Sí, sí, y además es peligroso, porque una pieza que está corroída se puede romper y se puede zafar la cantidad de cosas que tú quieras. Incluso también los barcos, por ejemplo, tienen un tipo de tratamiento parecido. No es lo mismo, pero también les dan un tratamiento, porque si no, se empiezan a carcomer y se pican y de volada se van. Entonces, sí, efectivamente, este tratamiento lo que hace es de que alarga la vida de toda la maquinaria que se utiliza. A veces se utiliza bajo del agua, a veces se utiliza en presas, a veces se utiliza en plataformas petroleras, etcétera, ¿no? Y el puro servicio, vamos a decir, core, es el del baño, ¿no? Nada más. Pero mis clientes a veces necesitan mucho más que eso, a veces necesitan servicios de mucho mayor valor agregado. Okay. Antes, vamos a decir que pues posterior a la Segunda Guerra Mundial, la industria estaba enfocada a cumplir nada más con el requerimiento que dice el cliente, ¿no? Yo necesito A, yo te entrego A. Y eso, a ver, ¿no? Porque luego me atraso y así, ¿no? Entonces, la nueva tendencia, debido a que cada vez está más saturado el mercado, es poner propuestas de mucho mayor valor agregado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya no nada más ofrecemos ese servicio, sino que también ya damos consultoría. Damos consultoría y planificamos esta operación desde la parte del análisis de la viabilidad hasta la ejecución y supervisión de la operación. ¿Qué quiere decir esto de la viabilidad? Es decir,
un cliente puede decir, vamos a poner un ejemplo así como más del día a día, ¿no? Imagínate que alguien llega, vamos a decir que en una pastelería, ¿no? Vamos a decir, llega un cliente y le dice al pastelero, oye, ¿sabes qué, pastelero? Yo quiero un pastel que se pueda sumergir en el agua y que tenga LEDs arriba. Una cosa así bien acá, ¿no? Entonces, uno a veces por agarrar la chamba, uno dice, no, sí, yo te lo hago, a ver cómo le hago, ¿no? Pero yo te lo hago. Entonces, lo primero que hay que hacer en esos casos es ver si es viable, si se puede realizar, ¿no? Las 3 viabilidades que normalmente se analizan es la viabilidad técnica, financiera y económica. La viabilidad técnica es, tenemos la tecnología para hacer eso, la económica es cuánto nos va a salir a hacer eso, y la financiera es cómo vamos a pagar eso. Entonces, un cliente nos puede decir, yo quiero... Perdón, ¿nos puedes repetir esos pasos? Claro, claro que sí. Las 3 variables. Sí, es la viabilidad técnica, es la primera. Técnica. Ajá. Hay la tecnología en el mercado como para hacer eso. Okay. La segunda sería la viabilidad económica. ¿Cuánto nos va a costar? Ajá. Y la tercera es la viabilidad financiera. A lo mejor ya sabemos que sí se puede, ya sabemos cuánto cuesta, pero no tenemos cómo pagarlo, o es impagable, ¿no? Así incluso trayendo inversionistas, trayendo al Banco Mundial, con reservas federales, no alcanza a pagarlo. Puede ser, ¿no? Claro, Entonces, claro. Esas son las 3 viabilidades. Estas 3 viabilidades pueden aplicar para cualquier tipo de proyecto, ¿no? Exactamente. Cualquier proyecto debe de llevar esas 3 estudios de viabilidad. Claro, esto es súper interesante porque el público que nos ve, pues hay mucho emprendedor, entonces eso es algo que deben de tener en cuenta, ¿no? O sea, si van a innovar, van a hacer algún tipo de producto, saber si se puede hacer, cuánto cuesta y si se puede financiar, ¿no? Y también me imagino si hay un margen, ¿eso es donde entra? ¿En la parte de las finanzas? ¿El qué, perdón? El margen. O sea, sí lo podemos hacer, sí lo podemos pagar, pero ¿y quién lo va a comprar? Exactamente, ahí esa es la otra parte, ¿no? Esa es la parte del estudio de mercado, que ahí es más bien el tema del business plan. Haz de cuenta que más o menos, como lo visualizo, es todo lo que se hace, que es un proyecto para llegar a un resultado bien definido, ¿no? Que en este caso puede ser lanzar un producto o un servicio. Y ya la otra parte que viene después de que acaba el proyecto es ya la parte de la operación. Esas acciones continuas que son estar vendiendo todos los días o estar fabricando todos los días y estar vendiendo, ¿no? Claro. Pero obviamente si va a haber un negocio, pues tiene que haber el business plan. Y ahí es donde se especifica quién lo va a comprar, a quién le sirve, cómo se lo vamos a hacer llegar, en qué canales de distribución, qué tipo de relación vamos a tener con ellos, con qué recursos, etcétera, ¿no? Lo primero es para cualquier tipo de proyecto y les interesa especialmente a las personas que hacen innovación tecnológica, como bien dices, ¿no? Claro. Porque hay veces que nosotros, por ejemplo, me pasó, ¿no? Cuando estaba en la universidad, de repente uno tiene unas ideas así súper innovadoras, pero tenemos a veces, está bien pasar primero en la parte creativa, en la parte, vamos a decir, así fumada, ¿no? De, se me ocurre esto, ¿no? Pero ya después, esa es la mitad de la chamba. La otra mitad es bajarlo a piso y decir, ok, ahora, ¿qué tan viable es esto? Porque puede ser una idea así súper genial, pero si no se cuenta con la tecnología o en el mercado nacional no es tan fácil conseguirla, o incluso en el internacional, o sale muchísimo más caro los aranceles y la logística de traerlos que los costos de producción, pues entonces como que ya no es una buena idea, ¿no? Entonces, claro, para eso sirve todos los análisis de viabilidad. Está genial, súper interesante y súper importante, ¿no? Porque muchas veces esas cosas no se toman en cuenta, o sea, vamos a hacer un negocio y pues agarramos lo que hay y lo vendemos como podemos y quién se va a estar fijando en esas cosas, ¿no? Y por eso vienen también los errores y los truenes de las empresas. Pero bueno, ahora que me estás platicando de lo que se hace en la universidad y ese tema, me gustaría que nos fuéramos un poquito para atrás
para que nos platiques de dónde vienes, cómo es tu proceso para llegar a ser un empresario. ¿Qué te parece si nos platicas un poco de tus trabajos pasados? En el intro hablábamos de que trabajaste en compañías muy grandes como Unilever, como Kimberly-Clark. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Claro, sí, fíjate que, mira, yo egresé en el 2005 de una escuela que se llama UPITA, es una escuela de Poli, como ingeniero en mecatrónica. Y el primer trabajo que tuve, gracias a Dios, fue al mes de haber salido, fue en Procter & Gamble, ¿no? Ahí fue mi primer encuentro con una empresa así multinacional, ¿no? Una empresa así como de alto nivel. Y pues ya ahí fue donde aprendí hice mis primeros pininos en temas de ahorros, en temas de manufactura esbelta, en manufactura de clase mundial. Es decir, entré a una empresa donde tenían, pues sí, buenas prácticas de manufactura a nivel mundial, de clase mundial le llamaban, y la verdad me enamoré mucho de todos esos temas. ¿No? Entonces, pues tuve varios trabajos, te voy a mencionar nada más como los más relevantes. ¿Sí? También, por ejemplo, tuve un trabajo aquí en Kimberly-Clark. Ahí yo entré como ingeniero de diseño. Yo me encargaba de diseñar y le reportaba a un ingeniero de proyectos. Después me ascendieron a mí como ingeniero de proyectos. Yo descubrí por ahí secretamente que además de mi gusto por la ingeniería y lo técnico, tenía un gusto por la parte administrativa y liderazgo, así como que de closet, ¿no? Entonces, líder de closet. Sí, o sea, yo como que decía, bueno, pues, o sea, a mí me gusta mucho lo que es técnico, ¿no? O sea, me gusta mucho hacer cálculos, me gusta mucho hacer ingeniería, análisis técnicos, pero también yo sabía que me gustaba mucho, así secretamente, temas de cronogramas, de presupuestos, de liderar gente, pero pues yo la verdad yo decía, bueno, pero pues ni modo, ¿no? Ya estudié mecatrónica y pues lo mío es lo técnico. Pero ya en esta empresa, en Kimberly, ahí conocí que existían ingenieros de proyecto. Los ingenieros de proyecto mezclaban ambas partes, la parte técnica y la parte administrativa. Entonces, pues yo dije, wow, ¿no? Pues de aquí soy. Y ya, pues entonces le empecé a echar ganas y un colega que tengo me empezó a capacitar en esos temas. Me empezaba a decir cómo cotizar, cómo dar seguimiento a fabricaciones, cómo, pues sí, darle seguimiento a las entregas, cómo organizar a la gente, y me empezó a gustar un buen, y no dejaba de hacer la supervisión y los vistos buenos de la parte técnica. Entonces, pues encontré mi pasión. Súper. Eso está genial. Ahí voy a hacer una pequeña pausa, vamos a decirle así. Hemos hablado con otros invitados sobre la importancia de encontrar tu pasión y poder hacer una actividad que esté relacionado con eso, ¿no? Cuando tú emprendes con tu pasión, es muchísimo más fácil hacerlo. Y aquí tú estás teniendo el caso en el que tenías una pasión, pero como que no encontrabas por dónde estar. En el momento que encuentras esa profesión, ese puesto donde combina las dos habilidades, pues encuentras como lo que exactamente necesitabas, ¿no? Pero también puede pasar, bueno, un consejo para el público es eso, que no se rindan, o sea, no porque a lo mejor su pasión parezca algo como disparatado, como que a lo mejor de su pasión no pueden vivir. El consejo es no se rindan, investiguen, busquen de qué forma, en qué área pueden encajar sus pasiones. Y la otra es que está pasando algo desde hace algunos años en la que se están creando profesiones o se están creando puestos que antes no existían. Por ejemplo, si ahorita para nosotros es muy común escuchar que alguien, un community manager que maneja las redes sociales y que crea contenido y gestiona una comunidad, eso hace 10 años pues
ni de chiste, ¿no? O sea, voy a ser community manager o yo quiero trabajar en internet, trabajar en redes sociales, y diciendo, estás loco. ¿Cómo puedes trabajar de eso? Y ahora, pues hay empleo y muchísimas oportunidades de trabajar en ese campo. Entonces, el consejo es este. Si no sabes bien cómo a qué dedicarte, no te rindas, busca tu pasión y vas a encontrar cómo monetizarla. Ok, ahora, regresando a lo nuestro. ¿Por qué no nos cuentas un poco del trabajo que hacías en Unilever para que el público entienda por qué es que te dedicas ahora a lo que te dedicas, ¿no? ¿Cómo es que tienes estas habilidades y cómo eran los proyectos en Unilever? Claro, con gusto. Antes de platicar un poquito lo de Unilever, me gustaría nada más ahí como agregar algo con el tema que dices de lo de tu pasión. Es bien importante eso. Cuando yo estaba así como recién salido de la universidad, mi pasión era hacer ingeniería, diseñar, ¿no? Entonces, yo me topé así de frente o más bien dicho, con el mercado mexicano, en el cual no se hace mucha investigación, mucho desarrollo tecnológico, ¿no? Yo creo que por eso muchos compañeros de mi escuela se fueron a hacer maestría, doctorado, investigación, porque ahí donde estudié, como que nos prepararon mucho como para que nos gustaran así las ciencias formales, la creatividad y el desarrollo de cosas así innovadoras, ¿no? Entonces yo salí, ¿no? Así con ganas de comerme el mundo y diseñar e inventar cosas, ¿no? Okay. Y de repente llego a la industria manufacturera y me dicen, no, ¿sabes qué? Aquí no importa si le pones un chicle o le das una patada, pero haz que funcione la máquina. Aquí no pierdas el tiempo en soñando y pensando, no, tú échala a andar. Oye, pero ni siquiera estamos entendiendo cómo. No nos importa, échala a andar, porque ya vamos atrasados. Ay, ¿no? O luego me pedían así diseñar o hacer una propuesta y me tardaba porque pues hacía mis análisis, pues usaba todo lo que me enseñaron en la escuela, ¿no? De lo que me sentía orgulloso y me gustaba hacer. Claro. Y me acuerdo que una vez llegó un jefe y me dijo, oye, no quiero una tesis, nada más dime qué carrito vamos a comprar para abastecer de materia prima. Óchale, pues yo lo estaba diseñando, estaba viendo los esfuerzos, lo estaba simulando. Total que para mí fue una decepción tremenda, ¿no? Yo dije, pues, ¿y entonces qué? Todo lo que estudié, ¿no? Y dejé morir mi pasión mucho tiempo, que era la parte creativa, la parte de resolver problemas con ingeniería, ¿no? El primer error fue que no investigué el mercado, ¿no? El mercado en el cual me iba a insertar laboralmente. México es un país manufacturero, ¿no? De acuerdo al World Economic Forum, hay tres etapas de un país, del nivel de industrialización de un país. La primera es cuando se enfocan nada más en producir materias primas. Vamos a hablar de esos países como en Somalia, tal vez Venezuela, no estoy seguro, pero en estos países, por ejemplo, en África, que no tienen una industria desarrollada, sino nada más cultivan o extraen minerales y eso es lo que venden, ¿no? Esa es la etapa 1. La etapa 2 ya es donde una economía se maneja por manufactura y se está preocupando más bien por la eficiencia más que por la innovación. Es decir, hacer más con menos. México está dentro de esos países, de los países le llaman manejados por la eficiencia, ¿no? Que son países que eran anteriormente nada más vendedores de materias primas, pero ya evolucionaron, ya tienen algo de industria, ya hacen cierta transformación hasta cierto nivel y ya venden productos manufacturados. Okay. Y está la tercera etapa, que es, por ejemplo, donde ya está Suiza, donde está Estados Unidos y otras nacionalidades, otras naciones, en la cual ya están manejados por la innovación. Ya no se preocupan por producir como churros para vender mucho, sino ya se preocupan por hacer innovaciones que pueden patentar y por las cuales pueden cobrar mucho y explotar comercialmente. Eso yo no lo sabía. Ahí lo pueden revisar en la página del Foro Económico Mundial. Ok. Y en este sentido, desde tu punto de vista, ¿qué crees que nos hace falta como país
para dar el paso al siguiente stage? Pues definitivamente manejarnos por la innovación, pero para manejarnos por la innovación, digo, ese es un tema que da para 3 programas más, así de manera muy puntual para mí, se requiere, 1, educación de calidad, y 2, un ecosistema emprendedor que apoye a todos esos emprendedores. Por ejemplo, hace como 20 años estábamos más o menos a mismo nivel de número de patentes solicitadas con, me parece, Corea del Sur, uno de estos países asiáticos, o Singapur, no recuerdo, ¿no? Y hace como 5 años pues, ya nos rebasaron como 100 veces, ¿no? Okay. Entonces, si te fijas, hay muchas personas que estudian alguna carrera relacionada con la tecnología en estos países, le están apostando mucho a la educación de calidad, relacionado al famoso STEAM, STEM, que es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Okay. Aquí en México todavía le tenemos mucho miedo a las matemáticas y a la física y todo eso. Todavía hay más profesionistas que salen de otras áreas, administrativas, humanidades, incluso de la salud, que ingenieros. Aunque cada vez vamos mejorando, eso nos falta. Y no nada más nos falta entonces tener ideas, porque hay muchos chicos que tienen unas ideas tremendas. Nos falta, obviamente, un ecosistema en el cual haya incubadoras, haya acceso a financiamientos, haya capacitación en temas de negocios y, obviamente, pues, una facilidad que dé el Estado para hacer negocios. Por ejemplo, es más fácil hacer negocios en otro país, por ejemplo, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Estonia, que en México en términos de costo y de facilidad de trámites. Por ejemplo, en Reino Unido, yo estaba ahí trabajando para poner la consultoría primero en Reino Unido. En 24 horas puede uno dar de alta su empresa por internet. Wow. O sea, dices, y aquí en México me tardan como no sé cuántas semanas, hay que dar mordida, hay que ir 3 veces. Entonces, hay incluso un índice que se llama Doing Businesses, que es una medición que se hace a nivel mundial de qué países son los más amigables para poder hacer negocios. Entonces, pues México está como en la mitad de la escala, ¿no? Pero yo creo que esos son los 3 elementos básicos. ¿Como de cuántos países es esa escala? Como de 140 más o menos. No. Pero estamos como en el 70. Estamos un poquito mal, ¿no? Sí. Y de hecho ya como que íbamos despegando, digo, sin entrar a temas de política, de esas cosas, íbamos despegando cuando teníamos el INADEM. De hecho, yo estaba tomando un curso para presentar un business plan en línea para acceder a recursos en el INADEM, cuando lo desaparecieron. Se combinaron los recursos, se fueron a otras instancias para hacerlos supuestamente más eficientes, entonces ya no hay tantas convocatorias. Hay una cosa que espero que podamos recuperar en los siguientes años. Ojalá que sí. Y bueno, pues eso, como bien mencionas, da para más. Tal vez podamos hacer más adelante un programa hablando de esos temas. A mí se me antoja hasta para una especie de mesa redonda, ¿no? Invitar a varias personas y que toquemos el tema. Pero bueno, excelente idea. Gracias, Marco. Y bueno, ahora sí vamos a retomar un poquito, platícanos en Unilever, pues más o menos, ¿no? ¿Qué hacías? ¿Cómo estaban los proyectos? ¿Cuál era tu papel? Claro. Sí, fíjate, ahí en Unilever yo entré primero como personal outsourcing, es decir, no estaba yo directo por la compañía, estaba subcontratado. Y entré apoyando a la PMO, le llaman, que es pues como un project manager para proyectos logísticos. Yo no tenía mucha experiencia en temas logísticos, pero la metodología de administración de proyectos pues es básicamente la misma, ¿no? Para cualquier tipo de proyecto. Y ahí estuve cerca de 1 año y medio. Ya después de ese rato, por políticas de la empresa, no se podía renovar contratos a las personas que estaban en outsourcing. Entonces, pues me iba a quedar sin chamba, ¿no? Entonces, como yo no sabía, pues, qué onda conmigo,
pues yo empecé a buscar oportunidades dentro de la empresa. Entonces, pues empecé a hacer branding personal y empecé a hacer networking dentro de la empresa. Empecé a investigar cuáles áreas había, quiénes eran los gerentes y así, tal cual. Me empecé a programar, así, sentarme a hablar con ellos por chat, por correo o en persona y les decía que estaba buscando una oportunidad y que si me daban oportunidad de presentarles mi currículum. Ya les mandaba mi currículum y pues varios me aceptaron la entrevista y así fue como encontré un área dentro de Unilever que se llamaba Ingeniería tal cual, que se dedicaba a hacer los proyectos mayores de ingeniería de la compañía. Mayores le llamaban porque eran arriba de 500,000 euros en el presupuesto de los proyectos. Ya eran proyectos para hacer plantas nuevas, traer máquinas, líneas de producción completas nuevas, hacer modificaciones mayores, cosas por el estilo, ¿no? Fue por eso que me tuve que ir allá a Estados Unidos. Y así fue como entré ya contratado directamente por Unilever, ahí al área de ingeniería, y entonces pues yo estaba ahí como líder de proyectos de ingeniería. Mi función era justamente primero hacer los análisis de viabilidad, que fueron los que les platiqué, de las propuestas que nos daban los directivos o alguien, y presentábamos los resultados. Y ya después los directores o el management de la empresa decidía si sí se hacían los proyectos o no. Y en el caso que fuera positivo el dictamen, vamos a decir, pues ya nos correspondía planificarlos y ejecutarlos. Ok. Oye, ¿te parece si vemos comentarios del público? Por ahí andan saludando. Claro, claro. Y aprovechamos para descansar la garganta. Sí. A ver si hay alguna pregunta que no les pueda enredar más de lo que ya a lo mejor les enredé. Vamos a ver. Tenemos a Gloria Ocaña. Linda noche, Cristian. Gracias, Gloria. Gracias por estar por aquí. Tenemos a Raúl Hernández. Buenas noches. Hola, Raúl. Buenas noches. Marco, bienvenido. Gracias. También a ti, Raúl. Tenemos a Lau Toca, que tenía problemas para entrar a la transmisión, pero ya anda por aquí. Saludos, Lau. Saludos, ella es mi Tenemos a Gilberto Saavedra, Silvia Fragoso, se conecta desde este perfil. Felicidades, Cristian, buenos invitados has tenido, que sigan los éxitos. Muchas gracias, ella es la fan número 1 del programa, está en todos los programas, no se pierde ni uno solo. Muchísimas gracias por el apoyo, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues como bien lo dice, el programa lo hacen los invitados, grandes personas que aceptan estar por aquí. Pam Pastrana, saludos a ambos. Saludos, Pam. Saludos, Pamita. Y Mandy Cordero, saludos, excelente invitado. Exactamente, es lo que yo digo. Excelente invitado. Saludos, Mari. Ok. Bueno, pues te preguntaba sobre Unilever, porque lo que nos comentaste al principio de cómo tú llevas un proyecto, esta parte de las viabilidades, pues viene un poco del trabajo que hacías antes, ¿no? Pero también la pregunta sobre Unilever es un poco porque, según tengo entendido, fue el último empleo que tuviste antes de ser emprendedor. ¿Estamos en lo correcto? Correcto. Ok. ¿Qué te parece si nos platicas sobre esa transición? ¿Cómo fue la salida de Unilever y qué pasó después? Claro. Sí, pues fíjate que pues estaba yo desarrollándome ahí en esa área. Después hubo una reestructuración interna del departamento y bueno, y cambiaron muchas cosas, ¿no? El jefe el jefe nuevo que tuvimos, pues ya tenía objetivos diferentes y alcances diferentes y pues desafortunadamente yo ya no estaba en esos alcances, ¿no? Y en esos objetivos. Okay. ¿No? Y bueno, pues ya estaba, cuando cambian así las cosas tan drásticamente, también el ambiente ya se vuelve muy pesado, muy complicado. Y también una parte importante, pues es la parte humana, ¿no? No nada más la parte laboral, sino
si ya estás mal humanamente, pues te enfermas, te sientes mal, ya no estás motivado, ¿no? Entonces, pues acabé saliendo de Unilever y salí poco antes de la pandemia. Entonces, pues imagínate nada más en la posición en la que estuve, ¿no? Yo salí a principios del año pasado y la pandemia empezó a dar duro pues, ya en marzo, ¿no? Entonces, yo ya tenía ahí otra oferta de trabajo y pues no me preocupé mucho, ya estaba con un pie adentro, pero pues se canceló con este tema de la pandemia y pues me quedé así como el perro de las dos tortas. Empiezan los problemas. Sí, ni sabía la que se me venía. Y pues bueno, ahí sales porque se pone difícil el ambiente y pues tú esperabas hacer una transición hacia otro empleo, pero pues se pierde ese empleo. También por ahí me habías comentado algo sobre la liquidación, sobre el finiquito, ¿no? Que hubo algún problema y que se retrasa. ¿Es cierto? Hubo unos temas ahí administrativos con el finiquito. El caso es que yo me fui sin un peso y sin haber cobrado la siguiente quincena. Y entre que se resolvieron esos temas administrativos, pasó casi 2 meses en los cuales yo estaba viviendo de mis ahorros. Entonces imagínate el escenario, ¿no? Era una bomba de tiempo, ¿no? Claro. Se viene la pandemia. La pandemia misma ralentiza los procesos administrativos y en parte ayuda a que se tarde más el recibir pues mi liquidación, ¿no? Y mi indemnización y todo eso. Se cancela y se congela la oferta que ya me estaban haciendo. Ya había pasado todos los filtros, nada más faltaba la firma de la carta oferta, ¿no? Y llevaba ya yo 2 meses pues viviendo de lo que me quedaban de ahorros. Entonces, imagínate, eso estábamos hablando ya en marzo. Y no veíamos, pues, ni para cuándo, que según eran 15 días nada más los de cuarentena, ¿no? En marzo decían sí, que nada más. Empezamos. Sí, una cosa así, no eran 3 semanas nada más o algo así. Entonces, imagínate qué fuerte, ¿no? O sea, sin el ingreso, sin el empleo, ya empezando a agarrar de los ahorros, y con la familia, había que mantener familia. ¿Tienes hijos? Sí, actualmente estoy ya separado, pero en ese momento todavía no nos separábamos. Entonces, pues yo tengo una bebita de 3 años y pues tenía que mantener a la familia, ¿no? Entonces, pues de repente, de la noche a la mañana se vino, ese es un tip, por cierto, muy importante, ahorro de emergencia, ¿no? Es bien importante porque ese fue el que me sacó adelante. O sea, si no tienen un ahorro de emergencia de así mínimo 3 meses, la pueden pasar muy mal en casos como esto, ¿no? Y también ese es un consejo incluso para empresa. Muchas empresas quebraron porque no tenían ni un mes de algún tipo de ahorro de emergencia. Entonces es bien importante tanto para personas como para empresas tener un ahorro de emergencia. ¿Te nos fue un poquito el audio? Sí, ¿me escuchas ahí? Sí, ahí te escucho. Ya. Sí, te decía que era importante tener ese ahorro de emergencia para ambos, empresa y persona. Ok, entonces las cosas se empiezan a poner complicadas, ¿no? O sea, esta parte económica y la parte familiar, donde también empieza a haber problemas. O sea, no, me imagino que no fue fácil. No, imagínate. Pues ahorita mi bebé tiene 3 años, en ese momento tenía 2 añitos. Los 2 años son los terribles 2 años de los bebés, ¿no? Cuando todavía hace falta reforzarles mucho, temas de disciplina, cosas por el estilo, y todavía hacen mucho berrinche, todavía no tienen un buen control emocional. Entonces, para poderles dar ese control emocional, pues uno tiene que tener autocontrol emocional. Pero imagínate qué control emocional voy a tener cuando me acabo de salir de mi trabajo, se me cebó la otra oferta
no me entregan todavía mi indemnización, viene una pandemia, soy papá primerizo. No manches, o sea, nomás, no, yo no sé, alguien me hizo brujería o no sé, pero todo se me juntó. Sí, es complicado, ¿no? Imagínate, o sea, papá primerizo, en los terribles 2 años que yo lo estoy viviendo ahorita, yo tengo un pequeño de 2 años, y el cambio es radical, ¿no? O sea, de que viene el cumpleaños de los 2 años, casi el otro día como que le cambian el switch, y agárrense. Qué complicado, qué complicado. Sí, entonces, A ver, pues, vamos, un comentario por aquí tenemos de Lau Toca, que nos dice, wow, qué experiencia de vida, mis respetos. Ay, muchas gracias. Y viene por acá Ruth Cabrera, dice, pero sobrevivió y aquí está, fuerte y exitoso. Ay, muchas gracias, es mi hermana. Eso es importante porque muchas personas cuando llegan a ese punto tan difícil, ese punto de quiebre, vamos a llamarle, hay gente que se rinde, ¿no? Hay gente que dice, pues ya, hasta aquí llegué, y como que de cierta forma como que aceptan ese punto y ahí se queda, ¿no? Ya después es puras quejas, no, es que yo cuando perdí mi empleo y yo cuando es que mi mujer me dejó o lo que sea, y se quedan ahí estancadas. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿cuál fue tu mentalidad? ¿Cuál fue la forma en la que tú dijiste, pues sabes qué, pues esto no es para mí y vamos para adelante? ¿Cómo lo hiciste? Pues, fíjate que desde siempre había tenido yo como la curiosidad, o más bien dicho, el deseo de tener una empresa, y ya había hecho anteriores emprendimientos a lo largo de mi vida, así emprendimientos de lo que se te ocurra, ¿no? Eso me ayudó mucho a ganar experiencia, también la experiencia de mente laboral, y pues me gusta mucho también leer seguido de estos temas. Entonces, cuando sucedió todo esto, dije, pues ahora sí es momento de sacar todas estas herramientas que tengo, ¿no? La base que yo traté de tener como muy importante, y eso es también algo que les recomiendo, como bien dices, es el mindset y la salud mental. Es decir, puede que seamos personas ansiosas o aprensivas. Si nosotros logramos aprender a manejar las emociones, eso ayuda muchísimo, ¿no? Y el mindset, ¿no? Por ahí hay unos autores que le llaman mindset de crecimiento o mindset fijo, ¿no? Que justamente es lo que dices. El fijo es ese donde dices, ay, no, Peña Nieto, el peje, no, la crisis, no, pues por eso ya me tiro al vicio, ¿no? Y el de crecimiento es un tipo de mindset, digo, no es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero sí funciona. Es ese mindset donde los problemas, en vez de verlos como problemas, lo ves como oportunidades de crecimiento, ¿no? Por ahí dicen que... Sí, no, manches, o sea, tremendo. Por ahí dicen que nadie crece en medio de almohadones blandos, ¿no? Tiene mucha razón. Solamente cuando estás sometido a presiones y a cosas inevitables en la vida y cuando intentas resolverlos es cuando creces, ¿no? Invariablemente sales o más inteligente o más hábil o con más recursos, sea que resuelvas el problema o no. Con el simple hecho que lo afrontes, lo encares y trates de resolverlo, sales beneficiado. Entonces, el mindset para mí era, bueno, pues estamos en medio de una pandemia, me quedé sin chamba, la otra chamba también ya se me cebó, ahorita no veo fácil volver a conseguir otra chamba, se me están yendo los ahorros, entonces dije, bueno, pues voy a pensar en frío, hacer una estrategia. Mi estrategia fue buscar empleo, así como siempre había hecho cuando estaba en una situación parecida, y al mismo tiempo buscar algún proyecto por mi cuenta, que siempre lo he hecho desde hace mucho tiempo. Además de mi empleo formal, había hecho proyectos por mi cuenta.
Entonces, en paralelo, empecé a buscar ambas cosas. Quiero, antes de que continúes con esta parte, me gustaría preguntarte sobre la parte que nos comentas, inteligencia emocional. Ya tuvimos también a una invitada en programas pasados, a Rocío Robles, que nos habló de la importancia del manejo de las emociones. Es un tema que también da para muchísimo. Sí. Pero me gustaría preguntarte si hay algún libro o alguna información que pudieras compartir con el público al que le interese el tema para que pueda como investigarlo. Claro que sí. Sí, el libro clásico para temas de inteligencia emocional es, así se llama, tal cual, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. No sé bien si se pronuncia Goleman o Goleman, pero se escribe Goleman, ¿no? Él es, ¿sí? Creo que de hecho él fue el que acuñó el término, no estoy seguro, que así se llama inteligencia emocional, ese es el clásico. Tiene otro que es inteligencia emocional dentro de la empresa, el mismo. Y por ahí hay otro libro que se llama SOS, Ayuda con las Emociones, del doctor Link Clark. Link con Y. De todas maneras, si quieres, te paso bien cómo se escribe. Nada más, repítemelo de nuevo, lo estoy apuntando en el chat. Sí, para que lo tengan ahí. El primero es los primeros dos ya los tengo. Me falta nada más el último. SOS, Ayuda con las Emociones. Okay. Del doctor Link, es L-Y-N de niño, C de casa, Link Clark, como Clark Kent. Link Clark. L-Y-N-K. Clark. L-Y-N, C de casa, y luego Clark, C-L-A-R-K. Perfecto. Listo. Pues ahí está en los comentarios las recomendaciones para que nos pongamos las pilas con la inteligencia emocional, porque es una cosa fundamental para nuestro desarrollo. Ok, ahora sí, perdón por la interrupción y por favor continúa. No te preocupes. De hecho, lo que les quiero comentar es de que, o les quería comentar respecto a eso, es de que antes se creía que la parte de conocimiento teórico o incluso práctico, la parte técnica, era la que definía, pues, qué tan exitosa podía ser una persona en temas familiares y no se diga en temas de negocios. Pero justamente este autor descubrió lo contrario, ¿no? Y yo lo fui comprobando a lo largo de los años en los que iba trabajando, en el cual resulta que para el éxito personal es mucho más importante la inteligencia emocional que el coeficiente intelectual. Okay. Este autor habla mucho de temas, por ejemplo, del clásico persona que es muy inteligente con los números, con las matemáticas, pero acaba trabajando para el que era bien burro, ¿no? Así uno dice, pero sí, ¿cómo? Pues si este era bien burro, ni entraba, pero era bien carismático el cuate, ¿no? O tenía capacidad de automotivarse. Esa es una capacidad muy importante para los emprendedores, la automotivación, porque si no tienen quien los esté motivando, si no está papá, mamá, novia, amigos, el gobierno, el peje, Peña Nieto, quien sea, ellos tienen que automotivarse y tienen que aprender a manejar la frustración que les da cuando no sale algún problema, porque eso a los emprendedores nos pasa muchísimo. No sale la idea que queremos, o no hay mercado, o no hay financiamiento, o no funcionó, o no se cristalizó el nivel de demanda que esperábamos. Y eso es una característica muy importante, por ejemplo, que exhibió Thomas Alva Edison. Él, después de como de 500,000 intentos, pudo fabricar la versión final de la bombilla eléctrica. Entonces, imagínense qué tuvo que hacer él en su mente, qué se decía a sí mismo para decir, ay, este es el intento número 598 y falló otra vez. Otra vez lo voy a intentar. Ese es un muy buen ejemplo de inteligencia emocional. En ese tema yo he escuchado, no lo sé, pero yo lo que he escuchado es que él lo veía al revés, ¿no? O sea, este es un intento del que estoy más cerca. O sea, no es que esto es una falla,
sino es que es un intento menos, o sea, ya me falta menos. Así es, Eso, finalmente son estrategias psicológicas para contar y manejar mejor la frustración. Todos tenemos que tener algún tipo de estrategia, ya sea, bueno, como te decía, el mindset y la parte del manejo de la frustración, que es la inteligencia emocional. Entonces, esos dos conceptos yo les sugiero, les recomiendo mucho que trabajen los emprendedores en desarrollarlo, porque lo que es el conocimiento técnico, pues eso lo pueden leer, lo pueden aprender en cursos, pero si no tienen desarrollada la inteligencia emocional, les va a costar mucho trabajo alcanzar sus propios objetivos. Claro, claro, pues ahí está, es un gran consejo. Ojalá todos lo podamos entender y aplicar, sobre todo, ¿no? Que es la parte más difícil, aplicar. Sí, la buena noticia es de que es algo que se puede desarrollar, ¿no? Si no nacimos, a lo mejor, te lo digo como en mi caso, yo nací con una pésima inteligencia emocional, no la aprendí mucho en casa y yo estaba muy enfocado al IQ en vez de la inteligencia emocional. Entonces, llevo ahí un buen rato trabajando en eso, pero es una habilidad que se puede desarrollar. Eso es común en los ingenieros, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, nosotros somos así, cuadrados, matemáticas, nadie me moleste, no quiero trabajar con nadie, pero si se dan cuenta, justamente el ambiente de negocios, de emprendedurismo y donde mejores resultados se obtienen es trabajando con otras personas. Entonces, los ingenieros somos enojones y nadie nos entiende y nos sentimos superiores, entonces no me molesten. Pero imagínate cuántos objetivos se pueden lograr yo solo como ingeniero sabiondo que ingeniero más un contador, más un administrador, más un tecnólogo, más un innovador y todos trabajando armoniosamente para un objetivo. ¿Tú quién crees que llegue más lejos? Sí, por supuesto, el que hace equipo, ¿no? Claro. Y que ahí tú te estás convirtiendo en un ejemplo a seguir, en un modelo, porque precisamente vienes de ahí, ¿no? De la ingeniería, de estar cerrado, y estás ahora haciendo lo contrario, o sea, lideras equipos, tienes tu propia empresa, ayudas a otras personas a lograr sus objetivos, a entender lo que hablábamos al principio. Entonces, pues sí, eres un ejemplo totalmente y estás avanzando en cosas en un desarrollo personal que no cualquiera puede hacerlo, ¿no? O quiere hacerlo o lo implementa. Entonces, bueno, felicidades por eso. No, pues muchas gracias. Y pues ya nos estamos acercando al final, pero no sin antes que nos platiques cómo fue que inició este emprendimiento. Venimos hablando de esta etapa súper oscura, súper difícil, complicada. Ya nos estás dando como las herramientas que usaste para salir. Y ahora cuéntanos cómo nace Eureka. Pues fíjate que yo había puesto un anuncio para ofrecer mis servicios dentro de mis múltiples emprendimientos que hice en el pasado, por ahí de 2017. Había anunciado unos servicios que yo pretendía dar junto con un contratista con el que yo me hice amigo, por ahí del 2017. Pero la verdad ya había olvidado ese tema. Entonces, pues por ahí de marzo, abril, de repente me llegó la llamada de un comprador, ¿no? De una empresa que se metió a este tabloide de anuncios especializado en temas industriales y vio mi anuncio. Entonces resulta que esta empresa tenían un proyecto en el cual un proceso interno, este proceso de fosfatizado, en vez de hacerlo internamente, ya lo iban a tercerizar. Entonces estaban llamando a varios proveedores para concursar. Entonces a mí me vieron el anuncio y pues me llamaron para concursar contra otras personas. Entonces pues ya te imaginarás, ¿no? Así, oye, pues haznos una cotización del escenario A, del escenario B, el escenario C, súbele, ponle, bájale, quítale. Y así me trajeron. Desde marzo estuvimos trabajando en ese problema. Después como que se pausó por este tema de la pandemia, pero el único proyecto que les aprobaron internamente a esta compañía, al parecer, fue ¿no? El de tercerizar este proceso, y pues lo retomamos, ¿no? Lo retomamos. Y pues nos pidieron así chorros de escenarios, de propuestas,
Y pues yo la verdad estaba al mismo tiempo buscando la chamba y buscando este tema, ¿no? Pero ya desde un tiempecito atrás, como ya venía haciendo otros emprendimientos, en Unilever conocí a una persona que pues nos asociamos, no legalmente, nos asociamos nada más así, vamos a decir, de cuates, de palabra, que también ya tenía actividades. Entonces, juntamos recursos. Él juntó algunos recursos materiales que tenía, yo algunos conocimientos, él tenía algo de maquinaria, ya tenía algo de mercado, algunos clientes y otros. Entonces, nos juntamos y pues coincidió en que me llamaron para cotizar. Y pues ya, ¿qué será? Estuvimos trabajando muy duro en eso y ya por ahí de mayo, creo, mayo, junio, un poquito más adelante, por ahí de agosto, pues nos dan la noticia que, pues que nosotros nos ganamos el proyecto, ¿no? Entonces, ya no era un proyecto estrictamente hablando que tiene un inicio y un final conocidos, sino era una proveeduría ya de fijo permanente de este servicio, ¿no? Entonces, después de hacerles presentaciones, hacerles cotizaciones, darles recomendaciones, incluso hicimos algo de consultoría, fuimos a levantar requerimientos, o sea, todos los proveedores hicimos lo mismo, ¿no? Pero aquí, afortunadamente, les gustó nuestra propuesta y nos dieron a nosotros el proyecto y pues ya, corriendo así en septiembre, octubre, ¿sabes qué? Todos tus documentos para darte de alta y en noviembre, ¡pum!, empezamos operaciones, pero ya corriendo, ¿no? Ya sabes, para antier. Algo de lo que ya estoy acostumbrado, porque en esas empresas toda la vida todo es para antier, ¿no? Okay. Entonces, pues la verdad ni fue muy extraño para mí. Bueno, lo extraño es que saliera la oportunidad de algo que habías hecho hace tiempo atrás y que ya ni te acordabas, ¿no? O sea, eso es como la sorpresa. Exacto. Y la otra parte es que, o sea, este proyecto estaba un poquito como más allá de lo que tú tenías en el momento, ¿no? O sea, tú no tenías realmente la empresa que pudiera dar a sus servicios, o sea, lo tuviste que buscar. En el momento que viste la oportunidad, te pusiste las pilas y empezaste a buscar la forma de armar el proyecto y de poder responder. Exactamente, porque el servicio que estábamos empezando a dar este colega y yo era de administración de proyectos de ingeniería, ¿no? Plantas nuevas, cosas por el estilo. Pero justamente con el tema de la pandemia, la mayoría de empresas, pues como se vieron mermadas sus ventas, pues pararon su presupuesto destinado a ampliaciones y mejoras, ¿no? Y se lo guardaron, pues para tener liquidez y pues para sobrevivir. Entonces, todos los que eran proyectos que ya estábamos cotizando, porque traíamos ahí varios proyectos cotizando, pues se detuvieron, ¿no? Y entonces así, de la noche a la mañana nos quedamos sin nada. Y como bien dices, yo este servicio ya lo había ofrecido en el pasado, porque estaba yo aliado con este otro contratista, ¿no? Pero pues ya lo había dejado de lado porque pues ya ni trabajábamos juntos ni nada. Ya pensábamos enfocarnos a los proyectos. Entonces, de repente surgió la posibilidad, la oportunidad nuevamente de volver a dar este servicio. Y pues, como bien dices, ¿no? O sea, porque ni me dieron tiempo, me dieron máximo una semana, creo. Pues a buscar, ¿no? A buscar el equipo, las personas, qué necesitamos, armar las propuestas, cotizar, armar la operación, todo, ¿no? O sea, sí, aunque mi otro socio sí tenía ya, tiene una planta donde se hacen procesos similares. Este proceso en particular no lo tenía bien habilitado, ¿no? Le hacían falta algunas cosas, ¿no? Porque se enfocaba a otra cosa a su planta. Entonces, hubo que resolver todo como en 2 semanas, ¿no? Con eso te digo todo. Sí, que eso también es una característica del emprendedor, porque hay gente que cuando le dicen, oye, aquí está este chance de trabajo, puedes hacer tal actividad, y la persona dice, pues no, yo ahorita no tengo gente, o ahorita no tengo las máquinas, ¿no? Y tú te arriesgaste, digo, porque conoces del tema, sabías que sí podías encontrar a la gente, pero también eso es, no cualquiera lo hace, ¿no? O sea, ahí está la oportunidad
y sí me la he hecho, pues es así como que no cualquiera. Haz de cuenta que yo les platico a mis amigos que es como el perro que brinca a agarrar la pizza que le avientan, ¿no? Ni la vi bien y nada más medio vi que era una pizza y me aventé así a cacharla, y si no la cachaba me caía, ¿no? Pero bueno, afortunadamente la caché. Diría mi suegro, te aventaste como el Borras. Sí, o sea, es que era una oportunidad muy importante y era eso o morir, porque no había, bueno, yo no veía otra oportunidad, por ejemplo, de conseguir empleo en medio de la pandemia, y Claro. aquí había un cliente que me estaba diciendo, aquí hay una demanda establecida, aquí hay un mercado, tú sabes si lo aprovechas, ¿no? Pues dije, no, pues igual y me decían que no, pero pues yo tenía que hacer el intento lo mejor que pudiera, ¿no? Y pues resultó que sí, afortunadamente nos favorecieron con el proyecto. Claro, excelente. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa. Les quiero comentar que les voy a compartir mi pantalla. Les voy a compartir que el día de mañana, jueves 6 de mayo a las 7 de la noche, hay una plática de Matt Kroll, de la consultoría Matt Kroll. Ellas ya estuvieron acá con nosotros, ya las deben de conocer. Y esta plática es sobre qué color te representa. Es para entender tu personalidad basado en los colores. Ellos manejan también temas de desarrollo personal y de emprendimiento, así que pues les recomiendo que tomen esta plática. Si les interesan los temas de inteligencia emocional, de desarrollo personal, esta plática está súper padre, es gratuita, solamente tienen que escribir aquí un WhatsApp a Tulia o a Leila, que aquí están en pantalla sus teléfonos, y pues bueno, es totalmente gratuita. Los invito a que se pongan en contacto con ellas. También los invito a que escuchen los programas de Metanoia. Tenemos una programación variada, hay temas muy interesantes. Entonces los invito a que se queden por acá y que pues vean la demás programación. También los quiero invitar al próximo miércoles, igual, miércoles a las 9 de la noche. Vamos a tener a un invitado. Él es un entrenador de ventas, su tema son las ventas, es buenísimo. Aquí en los comentarios les estoy compartiendo el enlace del evento para que ahí puedan programarse. Y pues bueno, son los anuncios parroquiales, dirían por ahí. Vamos a revisar más comentarios. Tenemos a Pam Pastrana que nos dice, los ingenieros requerimos números. Totalmente. Tenemos también a Vivir Hernández, no se ve su comentario. De hecho, tiene 2 comentarios que no los puedo ver. Me imagino que es alguna especie de emoji, porque luego esos no se ven por acá. Tenemos preguntas de Ruth Cabrera. ¿Qué le recomendarías a alguien que todavía está en una empresa y quiere empezar a emprender sin hacer un cambio tan drástico? ¿Se puede? Excelente pregunta, Ruth. Exactamente, esa es la pregunta que todo el mundo tiene siempre. Pues sí, claro que se puede. De hecho, lo más recomendable, bueno, de acuerdo a lo que he leído y en mi experiencia, es hacer el cambio paulatino, ¿no? Es decir, uno está en una empresa con su cheque todas las quincenas, todos los meses, y uno puede dedicar una parte de su tiempo libre, en empezar a probar conceptos, en desarrollar un business plan, en hacer un prototipo rápido, un producto mínimo viable, etcétera, etcétera, y probar el concepto. El beneficio de hacerlo de esta forma es de que pues uno tiene la paz mental y el apoyo financiero del cheque, ¿no? Del cheque de cada quincena, ¿no? En mi caso, pues como no hubo de otra alternativa, pues haz de cuenta que me aventé hacia la alberca, ¿no? No es la mejor manera. La manera que yo sugeriría para alguien que todavía está en una empresa es esa. A lo mejor los fines de semana o una hora después del trabajo, trabaja en su proyecto de empresa, en su emprendimiento básico, el business plan, eso es súper basiquísimo, y hacer pruebas de concepto, ¿no? De su propuesta de valor.
y pueden estar ahí teniendo la seguridad de que no se quedan sin comer, ¿no? Porque por ahí hay un dicho que dice, el hambre no vende, ¿no? Entonces, incluso hay un libro que se llama Emprendedor 10%, que esa es la idea, que uno invierta el 10% de todos sus recursos, tiempo y dinero, básicamente, en probar su idea de negocio mientras uno está en un empleo. Entonces, de esa manera, ya cuando comprueben que su producto o servicio sí tiene demanda, tiene un tamaño de mercado suficiente como para que tengan un sueldo, el sueldo que desean, y para que además prospere la empresa y crezca, entonces ya pueden hacer la transición, ¿no? Obviamente también falta hablar de un poquito de cosas de autogestión, de administración del tiempo, que a veces cuando toda la vida estamos trabajando por una empresa, estamos acostumbrados a que alguien nos ponga los objetivos y nos supervise. Pues hay que ir desarrollando también esa autogestión en la cual uno se pone los objetivos y uno mismo se encarga de cumplirlos y probar las ideas de negocio en fines de semana, una hora después del trabajo y así, con el apoyo financiero que da un empleo. Claro, claro, ese es un excelente consejo. Un poquito menos de fútbol, de ver al Real Madrid y esas cosas, y un poquito más de emprendimiento, ¿no? Un poquito más, menos de Facebook, de redes sociales en general, ¿no? Fíjate que, bueno, en este caso, en mi emprendimiento en particular, digamos que me agarró la emergencia, ¿no? Pero como yo ya venía desde hace muchos años haciendo emprendimientos de lo que se te ocurra en mis tiempos libres, toda esa experiencia me sumó y me sirvió cuando ya se me presentó la emergencia, ¿no? Claro. Es un concepto muy interesante que es el invertir tiempo, le llama Stephen Covey en el cuadrante 2, que es la preparación y la prevención, para que cuando vengan los eventos del cuadrante 1, que son las urgencias, estés mejor preparado, ¿no? Entonces, el que estén ustedes probando, tratando de emprender, tratando de vender, tratando de facturar por su cuenta, los fines de semana, después de la chamba, les va a ayudar a que si un día les pasa como a mí, que se quedan sin otra posibilidad y se les presenta una oportunidad, están mucho mejor preparados. Claro, por supuesto. Y lo dices no solamente de palabras, sino con los hechos, ¿no? Ahí está tu experiencia de vida, que te agradezco mucho que hayas compartido. Sí, claro, y te agradezco muchísimo que lo hayas compartido con nosotros. Y bueno, ahora sí nos estamos acercando al final, ya hasta nos pasamos un poco. El último tema que quiero que toquemos, estamos armando una lista de canciones. Cada invitado está poniendo una canción que le haga sentido, que le inspire a emprender. Se está poniendo bastante buena, hay de todo. Voy a compartir el enlace aquí en los comentarios también para que le echen un ojito o un oídito. Un oídito. Y pues, bueno, pues quiero preguntarte, mi estimado Marco, ¿qué canción fue la que escogiste, la que te inspira a ti a emprender? Híjole, pues mira, la que a mí me inspira a este tema de emprendimiento es una canción que se llama Fight. A lo mejor no es muy conocida, es como hip hop, pero es una canción del álbum, del soundtrack de la película de Creed, de esta película que fue la continuación de las de Rock y todas estas, ¿no? Claro. Del hijo de Apolo. Esta canción para mí es como que representa este tema del emprendimiento, como que me inspira, porque al principio de la canción le está hablando Balboa al chico y parece como que le está dando miedo al chavo, ¿no? Porque pues, él sí tiene cosas que perder y su contrincante no tiene nada que perder, entonces le dice que pues, alguien que no tenga nada que perder es muy peligroso. Y están así en el punto álgido del miedo y ¡pum! Suena la campana, ¿no? De que ya empieza la pelea. Entonces, para mí esto me motiva porque a veces el emprendimiento es así, ¿no? A veces estamos llenos de miedo y híjole, es que sí, ¿no? Y ¡pum! Suena la campana y hay que actuar, ¿no? Entonces, claro. Al igual que a lo mejor en el box, para mí, lo mejor que puede hacer uno cuando ya llega la campana y uno sigue con el miedo, es pensar una estrategia y salir a pelear. No salir a pelear sin estrategia, porque es igual de malo que nada más pura estrategia y nada de acción.
La pura acción sin estrategia es igualmente garrafal. Hay que tener un balance. Sí, correcto, sí. Estrategia, aunque haya miedo, manejar la emoción, una buena estrategia y salir a pelear, porque hay veces que hay que hacerlo ya cuando suena la campana, porque a veces no hay un momento perfecto, ¿no? Sí, claro. Excelente. Pues bueno, el último comentario, o los últimos comentarios, nos dice Ruth, los fracasos de los que se aprende son los que te llevan al éxito. Por supuesto. Sí, definitivamente. Tenemos a Lau por acá, dice saludos, buenas noches, excelente programa. Muchas gracias, Lau. Te invito a que nos estés con nosotros la próxima semana. También va a estar buenísimo el programa. Y Ruth también nos dice excelente programa y muy útil, gracias. Pues igual, gracias a ustedes. Ustedes son los que hacen el espacio, los invitados, la gente que nos acompaña. Los invito a que estén el próximo miércoles. Vamos a hablar de ventas. Marco, te agradezco muchísimo. Es un placer conocerte. Tienes la parte teórica del emprendimiento. Yo conozco a mucha gente que se la pasa leyendo libros de emprendimiento, pero nada más eso, ¿no? Pero tú tienes esta parte teórica y tienes la parte práctica, lo llevas a cabo, todo lo que estás leyendo, todo lo que estás aprendiendo. Es un placer conocerte y te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros, el haber compartido aquí tu experiencia y pues espero verte en un siguiente programa. Tengo la invitación para que platiquemos de algún otro tema de emprendimiento. Tienes mucha tela de dónde cortar, así que pues bueno, muchas Claro gracias. que sí, Cristian. Muchas gracias a ti por la invitación. Yo encantado de venir a compartirles lo que he experimentado. Me encanta a mí ayudar a las nuevas generaciones, sobre todo, a que no cometan los mismos errores a lo mejor que cometí yo. Y no, hombre, a mí no me paran de hablar, ¿eh? Entonces a mí resérvame los programas que quieras. Yo encantado de platicar este tema. Perfecto, perfecto, muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles a las 9. Ahí están los contactos de Marco, están mis contactos y de Metanoia. Así que bueno, hasta la próxima.